Bueno, vamos a desarrollar el tema de hoy y el título del mensaje es El camino del discipulado. Son etapas de crecimiento que se supone que ocurran en el cristiano. Esto no es un estudio exhaustivo de todo lo que podemos decir sobre el tema porque tenemos solo aproximadamente 50 minutos en la introducción, en la lectura bíblica, algunos 50 minutos para desarrollar el tema y por lo tanto no se puede dar un curso sobre eso. Pero vamos a cubrir de manera somera, de manera, ¿verdad?, lo que es el caminar cristiano, la escalera del discipulado. Cómo empezamos, vamos etapa por etapa, se supone que vayamos pasando de una etapa a otra, a otra, a otra, una cosa que se llama crecimiento espiritual, ¿verdad? Así como es normal que el niño crezca en el aspecto físico después de nacer, tiene que crecer, tiene que dejar de tomar leche, empezar a comer comida sólida, empieza a gatear, después a caminar, después a hablar, empieza después a tomar decisiones, puede ir a asistir a un colegio, ¿verdad? Puede ser, crece, aprende, ¿verdad? Y llega el momento que eventualmente él es capaz de formar un hogar él. Se supone que eso ocurra como un proceso normal. Pues en el campo espiritual, él entonces, el niño que era enseñado, ahora como padre, él enseña. El niño que sostenía, que era sostenido, ahora él sostiene a otros. El niño que era educado, ahora educa. Pues entonces en el proceso espiritual, nosotros empezamos como niños espirituales y vamos pasando por etapas como el niño en el aspecto físico hasta llegar a ser instrumentos de Dios para otros, para ayudar a otros, para llevar a otros a conocer lo que nosotros hemos conocido. Es un camino entonces del discipulado. La Biblia que describe el cristianismo como un caminar, un peregrinar, caminar por la vida. De hecho, a los cristianos, antes de llamarle cristianos, se les llamaba la gente del camino. Porque hablamos mucho del camino, es el camino de la verdad, es el camino de la vida, es el camino de salvación. Y tanto mencionaban el camino como Jesús también, que se les puso como mote o como, ¿verdad? La gente del pueblo decía, esas son la gente del camino. Siempre están hablando de un camino. El camino que va a vida eterna, el camino que va a perdición, el camino. La gente del camino. Así que para la vida cristiana es como un caminar, donde tú empiezas a caminar y tienes que seguir peregrinando, caminando por la vida, a culminarlo con un encuentro final con el Señor. Ahí llegaste a la meta. Llegaste al final del camino, cuando estés o estemos allá con Él. Mientras eso no ocurre, estás caminando por la vida, con la claridad o con la aclaración de que la Biblia describe el caminar como algo diseñado por Dios para gloria de su nombre. Donde nosotros los cristianos somos participantes de una misión, todos los cristianos, de un propósito divino. De eso se trata esta mensaje del día de hoy. En Efesios 2, del 8 al 10, habla de ese camino de la siguiente manera, y vamos a leer ahora. Efesios 2, 8 dice, porque por gracia sois salvos, hablándole a la iglesia, vamos a ponernos de pie, sí. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2, 8. Si somos salvos por gracia, o sea, porque Él fue el que pagó el precio, ¿verdad? Gracia es gratuito. Tú no tuviste que morir, tú no tuviste que ir a la cruz. Él fue por ti. Es un regalo. Y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. No por obras, no porque tú te lo merezcas, no porque tú eres bueno, no porque tú lo pagaste, sino no por obras para que nadie que se gloríe. Nadie puede decir yo soy salvo porque yo me lo merezco y soy bueno. Se lo dicen, pero están mintiendo. No es por obras, para que no se jacte, gloriarse, jactarse. Yo no soy como las demás personas. Yo no necesitaba un redentor. Si Cristo no hubiera muerto, yo me hubiera salvado como quiera, porque yo soy bueno. ¿Ves? Hay gente que habla así, ¿verdad? Pero ahí dice que no es por obra, para que nadie se gloríe. Dice, porque somos hechura suya. No te haces a ti, Dios fue el que hizo la obra. Hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por buenas obras, para buenas obras, para un propósito, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como cristiano tú tienes unas obras y como cristiano yo tengo unas obras, un caminar. Tu caminar no es mi caminar. Tú tienes una misión que cumplir en la tierra, pero no necesariamente eres pastor. Cada cual, algunos a nivel de la familia, usan su ministerio en sus relaciones humanas con compañeros de trabajo. No, ¿verdad? Otros trabajan en las congregaciones, en diferentes cosas. Todos representamos a Cristo donde quiera que estamos, ¿verdad? Esas son obras, las obras espirituales. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Llévanos de la mano, ayúdanos, Señor, a caminar como dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hay un verso que yo no leí en Segunda de Pedro, que estaba primero que ese, donde trata ese tema, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso del 3 al 10, donde habla de ese caminar, que es un cristiano y para qué Dios nos levanta. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, hablando de que lo mismo que fuimos llamados por Dios, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ya está hablando que un cristiano es participante de la naturaleza divina. Somos miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, ¿verdad? Con el Espíritu Santo en nosotros. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sabe que el cristiano ha decidido caminar en dirección contraria a donde camina la humanidad, indiferente, controlados por las pasiones? Hemos decidido caminar otro camino, ¿verdad? Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, dedicación, empeño, por esto mismo, añadid a vuestra fe, virtud. A la fe añadimos virtud, que quiere decir ir cambiando las cosas en nuestra vida. A la virtud, conocimiento, aprendiendo lo que es el corazón, la palabra del Señor. Al conocimiento, dominio propio, ir superando la concupiscencia, las inclinaciones, la falta de templanza y de control de los apetitos, ¿verdad? Dominio propio se llama eso, o sea, no es la carne. El dominio propio es que tú mandas sobre la carne, no que manda la carne sobre ti, ¿verdad? Dominio propio, al dominio propio, paciencia. Paciencia es saber esperar en Dios, no caminar delante de Dios. La Biblia nos manda poner la mano en el arado y seguir a Cristo, que es como cuando tú ves el que está arando el campo, va el arado al frente y él va detrás. Tú nunca ves al granjero arando al buey y al carro, ¿verdad? Dice al dominio propio, a la paciencia, piedad. La paciencia, piedad. Y a la piedad, que es amor, al amor, afecto fraternal. Tenemos que ser un cuerpo, ¿verdad? Fraternal tiene que ver con hermandad. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si usted no crece, si usted no camina el camino del crecimiento espiritual, usted se queda estancado, es cristiano, pero su vida, sus frutos son los mismos que tiene la gente que no sirve al Señor, no es de utilidad al reino, a veces de estorbo, porque la gente dice, pero eso es cristiano y esto y lo otro, ¿verdad? ¿Qué vida es esa? Mira cómo vive esa familia ahí. Van a la iglesia, pero eso es ¿verdad? Entonces, no hay fruto, entonces no hay aportación a la misión, a esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo tengo un PowerPoint, lo preparé a propósito sin transiciones ni cambios. Sé hacer eso, pero no creo que aporte nada a lo que quiero lograr. Un PowerPoint donde vamos a ir describiendo ese caminar cristiano poco a poco, ¿verdad?
y vamos a irlo ilustrando. Vamos a utilizar versos bíblicos. Yo le pido que usted ponga atención. Está en mi pendrive, ¿verdad? No se le dando copia de esto, se pudo haber impreso una copia del diagrama, pero si a alguien le interesa, pues se le puede sacar copia aquí en la iglesia en algún momento. Y vamos a empezar a hablar de ese camino, el camino del discipulado, la escalera, le pusimos ahí, la escalera. Entonces, ahí tenemos un caminar de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pasos. Ahí falta algo antes de la conversión, porque vamos a empezar que para usted entrar a algo, el requisito anterior es necesario. O sea, lo de abajo le va a ayudar a conseguir lo que está más arriba. Y aquí debajo hay algo. Puede ser que usted no esté en esto de la conversión, porque la conversión, la palabra conversión, viene del griego e implica dar la vuelta. Es una palabra que tiene una connotación más bien física del cuerpo. Implica cambiar de dirección hacia la dirección contraria. Conversión, que es la palabra viene del griego, es uno va así, toda la humanidad, y usted se da cuenta de algo, los demás siguen caminando hacia allá, pero usted dice, espérate, y se vira y camina en dirección contraria. La palabra conversión entonces implica como salir de la corriente del mundo, entender que Dios lo está llamando a una vida diferente y usted responder ese llamado y se decide a caminar en dirección contraria, ¿verdad? Vivimos sin fe y sin esperanza en el mundo, seamos prósperos económicamente, muy bien educados en el aspecto, ¿verdad?, académico, mucho éxito social, mucha riqueza. Si no tiene una vida, no ha encontrado, o sea, no ha respondido al llamado de Dios, usted es una persona sin propósito en esta tierra. ¿Por qué yo digo eso? Usted es una persona sin propósito porque sus propósitos terminan el día que usted dé el último brinco. Usted empieza a ser un desgraciado en el infierno para la eternidad. Sea Bill Gates, sea el dueño de Walmart, sea presidente de la nación, si usted muere sin Cristo, usted toda su vida, usted la invirtió en algo que no tenía trascendencia. Se acabó. No se puede llevar el Lamborghini, no se puede llevar la casa de 4 millones de dólares, no se puede llevar el dinero que tiene en el banco, usted va a estar en una caja, igual que si hubiera sido el que vendía botellas por el pueblo. Lo único que la caja de aquel va a ser de pichipén de construcción y la suya va a ser de bronce con enchapes de oro, pero se va a podrir igual y está muertito igual que el otro. Así que esto tiene que empezar, que para que ocurra esto primero, tiene que ocurrir algo en el corazón. Para que ocurra lo primero, tiene que ocurrir algo. Y eso es lo que vamos a leer ahora. En Juan 3, 16 al 21, hay pocos lugares de la Biblia que expliquen esto de manera más clara que el capítulo 3 de Juan. Pero no vamos a leerlo todo, por supuesto, no nos da tiempo. Pero dice eso que yo le estoy diciendo de esta manera: lo que es estar vivo espiritualmente, convertido como un hijo de Dios y sin fe y sin esperanza. Fíjate que no hablamos de religión, porque la religión nos salva. No hablamos de haberse criado en la iglesia, porque haber criado en la iglesia nos salva. No hablamos de hacer buenas obras y cuidar enfermos y darle de comer a los pobres, porque tampoco salva. Dice que no es por obras. Hablamos de una conversión, de una entrega del corazón a Jesús. De eso vamos a hablar, ¿verdad? Estamos hablando de conversión, estamos hablando de una experiencia donde es una decisión transformadora, porque es seria, no es cuestión de religión. No es manipuladora de que yo estoy pasando por un problema matrimonial, mi marido se fue, mi mujer se fue, esto y lo otro, y voy a la iglesia a ver si Dios me arregla esto. Eso tampoco es convertirse. Eso es que usted quiere un beneficio, ¿verdad? Usted quiere un beneficio. Usted está buscando que usted está buscando la lámpara de Aladino, usted no está buscando a Jesucristo. Entonces, hay que entender eso.
Y en Juan 3, del 16 al 21, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, Jesús, la luz, y los hombres amaron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ya Jesús vino, la luz, pero hay personas que ven la luz, saben, leen, escuchan que Cristo murió, que es la vida, pero las obras de ellos contradicen, chocan con los principios divinos, y ellos aman la luz, aman las tinieblas. No han sido iluminados para escoger la luz y decir: ya, yo no puedo seguir viviendo en tinieblas. Dice: yo soy así, esto no es para mí, yo no voy a cambiar, yo tengo mi manera de ser, yo no voy a poner a nadie de señor de mi vida, se llame Jesús o se llame como se llame. Yo tengo control de mi propia vida y yo no voy a ceder ese control. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Que en él cree, fíjate que implica fe, para empezar, creer en él como Hijo de Dios, como que murió, resucitó, reina en gloria y tiene poder para perdonar y para salvar. Yo tengo que tener ese conocimiento. Él es la contestación a mis pecados. Lo otro que tengo que tener como revelación es que tengo que arrepentirme. Tengo que ver mis obras y decir: Señor, tú tienes razón, yo soy pecador. Y yo entonces entiendo que como todo pecador, y todos somos pecadores, yo estoy perdido, yo estoy muerto espiritualmente, yo necesito la vida tuya. Yo quiero entregarte mi corazón. Te invito a mi corazón como mi Salvador. Si usted no tiene dice, o sea que implica recibir a Cristo, no es creer en Él nada más, recibirle, abrirle el corazón, entregarle el corazón. Quiere decir que si usted no tiene esa experiencia, vamos a mirar para atrás a la gráfica, si usted no tiene la experiencia, empezamos de nuevo. Si usted no tiene la experiencia de la conversión, usted está acá abajo. No se puede contar como hijo de Dios, porque no ha nacido a una vida nueva, no ha tenido una conversión, ¿verdad? Aunque usted venga a la iglesia, porque hay gente que se cría en la iglesia, los papás vienen, hay quien viene porque la novia viene y dice: yo no me voy a casar con un cristiano. Bueno, sí, yo fui uno de esos. Mi esposa iba a una iglesia evangélica y yo dije: esta nena, si fuera al Yucayeca, allí iba yo detrás de ella. Pues yo era un inconverso, pero yo empecé a ir a la iglesia. No me convertí ahí. La acompañaba. Cantaba cuando se paraban a cantar y todo. Pero yo no tuve una experiencia de salvación. Eso ocurrió muchos años después. Porque es el corazón. Yo llevo años tratando de quitarle la religión a la iglesia. Yo no quiero religiosos, yo quiero gente con un corazón sensible. La religión la hemos usado toda la vida para escondernos de Dios. Vivimos como nos da la gana y el Viernes Santo vamos a la iglesia o no comemos chuletas porque pensamos que uno se vuelve hasta tonto. Porque tú te imaginas el Dios de la gloria que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Que mandó a su hijo a morir. Mira qué cosa más seria, mandar a su hijo a morir por los pecados. Y está mirando: ¡ay, no comió chuleta! ¡Qué santo! No, este tiene que estar acá porque no comió chuleta en Semana Santa. Entonces, Dios es un tonto. ¿Qué importa que tú comas chuleta o no comas chuleta? Quiere tu corazón. Pero la religión nos ha endilgado un montón de ritos. Nos ha enseñado a orar un Padre Nuestro, que es una oración hermosa, que fue enseñada diciéndole a la gente que no hicieran vanas repeticiones. Porque esa era la manera de orar de los hebreos. Y así oran los orientales en general. Cuando fui recuerdo en la India, entramos a un templo budista allá y estaban los muchachitos vestidos ¿qué color ese que usan que es como un color rosa, un color así, ¿verdad? Anaranjado.
Y los monjes allí, pasando una cuestión, ora y ora. Tú no sabes de lo que está diciendo. Y el Padre Nuestro, cuando tú lo dices como una carretilla, no tiene ningún valor porque eso no es una oración, eso es una carretilla, donde tú no estás orando con tu entendimiento y con tu corazón. Hay gente que no lo dice ni completo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, amén. 40 Padre Nuestro. Cuando vas para el número 15, no sabes ni lo que está diciendo. Eres una grabadora. Habla con Dios mejor. Y sé un niño, dile, Señor, yo quisiera cambiar. Se me hace tan difícil, Señor. Yo me doy cuenta que yo soy duro de corazón porque mira, yo entiendo que tengo que cambiar, pero Señor, yo no puedo porque yo trato. Mira, Dios oye las oraciones que son hechas con el corazón. Entonces, la conversión es una experiencia de crisis en un sentido, porque me está dando a elegir, o sea, Dios me está llevando a una confrontación. Este es mi camino y este es el del mundo. Estos son mis mandamientos y estas son las obras de las tinieblas. Esta es mi obra en la cruz y esto es caminar sin mi sobre la cruz. Esta es la consecuencia de caminar, esta es la consecuencia de caminar conmigo. Yo te doy vida eterna, salvación, esto y lo otro. El mundo te da condenación, esto, etcétera, etcétera. Y ahí tú tienes entonces un camino que se bifurca, uno ancho, que es hacer lo que te da la gana y lo que todo el mundo está haciendo por ahí, imitar a los artistas, imitar a todo el mundo que esté por ahí, que esté haciendo, porque hay artistas que son cristianos también, pero imitar a todo el poca vergüenza porque lo hacen en la televisión, porque está de moda, porque el periódico dijo, o decir esto es lo que dice la palabra de Dios. Es un camino más angosto, pero yo no te voy a predicar un cristianismo, por lo menos en esta iglesia, para lograr asistencia sin que el Señor toque tu corazón, porque no te estoy haciendo ningún favor. Y los números, no es, eso le toca al Señor. La iglesia predica la verdad. La verdad que a veces algunos no entienden, como dice aquí, que provoca hasta coraje en algunas personas, porque están cegados. Y yo lo entiendo, que el diseño de Dios es que unos crean y otros no crean. Porque Dios es poderoso para que todo el mundo creyera. Pero Dios, en su diseño, prepara corazones y hay corazones que no reciben lo que Dios. ¿Ve? Los predicadores entonces, nuestra responsabilidad es predicar la verdad y que el Señor haga lo que haga en el corazón del que escucha, proclamando siempre el amor de Dios, que nos entiende y nos va a recoger en el fango donde estemos, por más fangoso que sea, y nos saca y nos limpia y nos dice, y ahora yo voy a estar contigo. Yo sé que vas a tener problemas y defectos y vas a fallar, pero tú has sido sincero en tu conversión, no has disimulado esto, y cuando falles, tú me confiesas los pecados y yo te voy a perdonar. No te voy a quitar de hijo, porque mi tarea como sacerdote, además de Salvador Jesús, yo soy tu sacerdote y yo te cubro y te perdono en tu caminar, porque ya eres hijo y voy a estar contigo. Si no, ¿cómo vamos a crecer? Si cada vez que fallamos Dios nos da una patada. Y el bautismo representa el nacimiento, nuevo nacimiento. Entonces yo muero porque ya fallé, me morí, yo no tengo vida. Entonces me convierto otra vez y nazco. Pues tengo que bautizarme porque el bautismo representa. Entonces, ¿cuántos bautismos? La Biblia dice que es un bautismo. Cristo no es un vituperio a Cristo sacrificarlo muchas veces. Implica que su sacrificio no era valioso, ¿verdad? Así que lo primero es la conversión. La conversión, que como dije, quiere decir dar la vuelta y caminar en dirección contraria. Es necesario convertirse para poder caminar el camino de la escalera del discipulado. Tú no puedes empezar el discipulado y el caminar si no eres un hijo de Dios, porque la dirección del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo, la Biblia dice que está solamente en los que le han entregado la vida a Cristo. Tienes que nacer de nuevo. El Espíritu, el viento sopla de donde quiere, no oyes ni voz, ni oyes su sonido,
¿verdad? Tú no sabes de dónde sopla la brisa, el viento sopla donde quiere. Así es el Espíritu de Dios. El Espíritu sopla donde quiere. Y algunas vidas sienten el soplido del Espíritu y otras ni se dan cuenta. Pueden estar en un culto donde está la gloria de Dios y ellos, qué chorro de loco, mira, con los brazos arriba adorando al Señor. Esta gente aquí están medio tostados. Están mal de la cabeza. Porque no entienden, ¿verdad? Eso es así. Cuando daban las cruzadas o dieron la cruzada de Billy Graham, yo recuerdo aquí en Puerto Rico, daban un librito a los nuevos convertidos y a las iglesias nos dieron ese librito. Exactamente decía eso. Si has recibido, era para entregarle a la gente que se convertía. Si te has convertido, recuerda lo siguiente. Recuerda que tienes que buscar una iglesia, congregarte, porque en la iglesia la gente que Dios llamó nos ayuda a perfeccionar a los santos, a la iglesia, para la obra, para el trabajo, para el reino, para hacer el trabajo del reino. Los que estamos a cargo de la iglesia, entonces somos discipuladores de los que van creciendo en la congregación. Hay que congregarse primero porque hay que adorar a Dios. Hay que tener en la vida el espacio, darle importancia a ese momento donde el pueblo se congrega, se reúne a proclamar como iglesia, como cuerpo, como congregación, las grandezas y las verdades de Dios. Hay que congregarse, hay que empezar a estudiar la Biblia, porque ese es el plano del diseño de Dios. Tú vas a construir un edificio que es tu casa espiritual, pero ¿y cómo vas a hacer un edificio si tú no tienes un plano? La Biblia es el diseño de Dios para la vida del hombre y para los sucesos que están pasando, para la identificación del mundo y los peligros del mundo, la identificación de la obra de Satanás, que es real también. La Biblia nos ayuda a crecer. Así que sobre la conversión, tú tienes que congregarte, no dejar de congregarte. Tienes que, en ese proceso, empezar a estudiar la Biblia y tienes que aprender a hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Si te programaron para repetir oraciones, mantras, así le llaman allá en el hinduismo, los mantras, Dios desalienta. Le dijo Jesús a los discípulos, no hagan como ellos, que hacen mantras, hacen repeticiones superfluas, ¿verdad? Automáticas. No. Entonces dice, usted ora al Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Entonces le enseña a orar hablando con Dios. No para que tú ahora usaras eso de mantra. Puedes leer el Padre Nuestro, pero léelo meditando lo que estás diciendo. Es una oración hermosa, pero piensa en lo que está diciendo. Cada palabra. Se puede hacer una predicación, un estudio bíblico con el Padre Nuestro. Gloriosa oración. Pero tienes que entender lo que estás leyendo. No lo hagas como que eso tiene poder en sí. Porque orar una oración es idolatría. Como orar una figura de Cristo, aunque sea de Cristo, es idolatría. Pero la figura es de Cristo, pero es idolatría porque Cristo no es una figura. Cristo es el Dios de toda la tierra. Una figura es algo que es un hombre. La hizo a lo mejor uno que le daba a la mujer, que era alcohólico, que era adúltero, y él construyó una imagen. Y ese que construyó esa imagen, que era un sinvergüenza, abusador, violaba a niños, ahora tú lo tienes en tu casa y tú le oras a eso. Mira qué cosa más absurda. Que tú no sabes ni siquiera si se parece a Cristo. Porque Cristo no dejó ni retratos, ni estatuas, ni nada de eso. Eso no tiene que ir a la esencia de las cosas. Orar una oración es idolatría. Orar a la iglesia bautista de Glenview es idolatría. Orar al pastor Pereira es idolatría. Adorar. La adoración, el único digno de adoración es Dios. Tenemos que entender eso. Entonces, esto es importante, hay que entender esto porque hay gente que se queda en el nivel de la conversión, no se envuelve en nada, son visitantes esporádicos de la iglesia, siguen siendo visitantes eternos, oyen, pero no procesan,
oyen pero no hacen, oyen pero no aprenden, son oidores olvidadizos. Y como en Puerto Rico y en Occidente y así en el mundo entero hay una cultura de que ir a la iglesia es como cumplir con un deber. Dios, yo creo que no quiere eso. Dios no quiere gente que esté cumpliendo con un deber. La Biblia compara la relación con Cristo con un hombre y una mujer. Jesús es el esposo, la iglesia es la esposa. Y yo creo que eso de veo a Cristo los domingos por la mañana y después me olvido de él hasta el próximo domingo por la mañana, es como si mi esposa nos casáramos y me dijera, mira, mijo, nosotros nos vamos a juntar los martes a las 7 de la noche, todos los martes. Y digo, ¿qué tú te crees? Que yo soy un reloj suizo, yo soy un hombre, un ser humano. Tiene que haber continuidad en la relación de marido y mujer. No puede ser un hecho mecánico. Despierta, marido y mujer. Es algo que Dios diseñó para que nos deleitáramos en la relación y cultiváramos la relación todo el tiempo, no en los momentos de intimidad. Silencio en la noche. Entonces aquí estamos hablando de que yo tengo que entrar, yo tengo que buscar enamorarme de Dios. Porque mi naturaleza carnal, hay tantas cosas que hacer en el mundo, hay tanto revolú en la internet, hay tanta porquería en los teléfonos celulares, hay tanta oportunidad de estar hablando basura por internet, hay tanta oportunidad de estar pegado a un televisor, hay tanta oportunidad de hacer tantas cosas que el mundo ha diseñado para que nos esclavicemos, que usted tiene que decir, yo no voy a ser un esclavo de la tecnología ni de las cosas de este mundo, yo tengo que aprender a enamorarme de Dios. Si no, no va a pasar al próximo nivel. Dice aquí en este paso, dice de Efesios 2 del 17 en adelante, vamos a leer para ese segundo paso, Efesios 2 del 17 en adelante, y leemos ahora, dice así, y leo, y vino Jesús y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes, los que estaban lejos, y a los que estaban cerca. Está hablando de los gentiles, los que no somos judíos, y los que estaban cerca, los judíos. A ambos les anunció la misma verdad, ¿verdad? Porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros, sea judío o no sea judío, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Jesús es el camino, ¿verdad? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Hablando de la iglesia, ustedes son convertidos, no son extranjeros ni advenedizo es uno que alguien que no es bienvenido, que es rechazado. Ya ustedes no son así, sino que son conciudadanos de los santos. Los cristianos somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Quiere decir que presenta la iglesia como un edificio, un rascacielos, un condominio, donde hay un fundamento, Jesucristo, fundamento, profetas, apóstoles sobre Jesús, y ese es el primer piso, y sobre ahí, primer siglo, la iglesia, sobre ese fundamento, segundo siglo, la iglesia haciendo su trabajo, viviendo para Cristo, va formándose un edificio que va creciendo espiritual, un edificio espiritual, para ser un templo santo en el Señor. Somos la plenitud de Cristo, la iglesia. Algún día se convertirá la última persona que Dios tiene y se cerrará la puerta y se acabó el momento de la salvación. Vienen otros procesos, vienen unos juicios, vienen otras cosas. Pero mientras tanto, todavía esa puerta está abierta. Si tú estás aquí, tú tienes que empezar por el proceso de abajo de la conversión para entrar por esa puerta, ¿verdad? Después que yo tengo esto, yo me convertí y yo estoy ya en proceso de aprendizaje de mi práctica de oración y adoración, que también se incluye oración, adoración, estudio de la palabra, me estoy congregando.
Entonces yo empiezo a entender cosas y a descubrir verdades, porque me estoy exponiendo a la intimidad con Dios y a la palabra. Me estoy exponiendo a la enseñanza de los pastores, del pastor, del estudio bíblico. Entonces eso va produciendo una identidad cristiana que es bien importante en el crecimiento. Una identidad cristiana donde yo me doy cuenta que yo soy diferente. Yo descubro que la definición de cristianismo no es uno que es bautista o católico o que viene a la iglesia, no es uno que cree en Dios. La definición de cristiano es los santos del Señor, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesús. La palabra santo en la iglesia o santidad más veces quiere decir separado que quiere decir cambio de conducta. La mayor parte de las veces que habla los santos del Señor, está hablando no la gente que no peca, está diciendo la gente que ha sido separada, que tienen un dueño, que pertenecen a alguien, que fueron sacadas. La palabra iglesia, la base eclesia, quiere decir como si fuera sacados de, una asamblea sacada de, en el griego, que es donde se escribió el Nuevo Testamento. La palabra eclesia, donde viene iglesia, realmente quiere decir una asamblea, una iglesia de gente que fue sacada del mundo y formada en un cuerpo especial, los separados, los sacados del mundo. Eso quiere decir iglesia, eclesia. Entonces, uno se tiene que dar cuenta. En algún momento para crecer uno tiene que darse cuenta que yo pertenezco a un reino, que yo tengo un nombre nuevo, que he nacido una vida nueva, que tengo un Señor sobre mi vida, que tengo un llamado a caminar de cierta manera y a vivir de cierta manera, que ya yo no estoy al control de mis decisiones sobre lo bueno y lo malo, que yo tengo que entregar ese poder al que es mi Señor, para que me diga y me enseñe lo bueno y lo malo. Eso se llama identidad cristiana. Es darse cuenta de que hemos sido separados para un propósito, ¿verdad? Que somos gente separada, que ha sido comprada por precio de sangre, que somos un cuerpo con un Señor. Que mi vida no puede ser la vida de igual que aquel que no viene a la iglesia, excepto que yo vengo a la iglesia. Porque mucha gente lleva ese tipo de cristianismo. Mi vida es como la de los demás. Mis metas son todas carnales y terrenales. Mis estilos de vida son similares a los que tienen los que no vienen a la iglesia, pero yo voy a la iglesia. Entonces es una contradicción. Tú te quedaste, si es que es verdad que le entregaste tu vida a Cristo, te quedaste o en la etapa de convertido o en la etapa de venir a la iglesia. Pero en la etapa de darte cuenta de que tú tienes una identidad cristiana, que tú eres diferente, que tú fuiste separado por Dios para un propósito, es una conquista increíble. Porque eso te va a llevar a examinar tus acciones, tus amistades, tus diversiones, tu vida, la manera que tus prioridades de una manera diferente, porque tú dices, bueno, es que llega el momento cuando tú llegas a las personas maduras y dices, yo me he dado cuenta que yo no puedo seguir haciendo esto. Yo no puedo seguir cuenta que nuestro matrimonio no está siendo llevado, hay mucha contienda. Estamos en la iglesia, pero que no estamos estancados en esta parte de las relaciones. Hay algo que cambiar en nuestra relación. Yo me doy cuenta que yo no puedo seguir caminando con esa persona que maldice, que le gustan los vicios, que es esto, que es chistoso, es mi amigo de la infancia o es pariente mío, pero no me hace bien caminar con él porque me lleva a hacer cosas o envolverme en cosas que a Dios no le agradan. Yo tengo que apartarme de esto, tengo que apartarme de aquello. Porque a Dios, me he dado cuenta que a Dios no le agrada eso. Cuando tú oyes como pastor oyendo a una persona y dice, está creciendo. Tiene identidad cristiana. Se da cuenta de que él tiene que responder. Se da cuenta, él se está dando cuenta que hay algo ofensivo en vivir como le da la gana a uno. Es ignorar al Dios que le salvó.
Entonces, esa etapa de tener identidad cristiana es bien importante porque gran parte de la crisis de la iglesia es que está llena de personas que son bipolares espirituales. Dr. Jekyll y Mr. Hyde tienen una identidad cristiana oficial en el ambiente de acá. Salen mañana o hoy mismo por la tarde a la vida de la calle y a veces se dan casos de que el que está en el escritorio al lado del trabajo viene a la iglesia y visita y ve a Dios, y tú eres cristiano. Y lo que le está diciendo el muchacho, pero si tú eres de los más, tú eres el más que te goza los chistes colorados allí, los hace en el trabajo. Tú eres el que estaba coqueteando con la de la esquina del escritorio de allá, y tú eres cristiano. En otras palabras, ¿sabes qué te están preguntando? Muchacho, tú eres un hipócrita, además que tú eres bien hipócrita. Entonces, tiene que llegar el momento para crecer donde uno identifique su identidad. Que tengo un nombre nuevo, que tengo un Señor sobre mi vida, que yo soy instrumento de Dios, mensajero, testigo de Dios en la tierra, que Dios tiene un propósito para mi vida. Entonces, después de eso, tenemos que pasar a la otra etapa. Yo tengo que, en este proceso, yo voy desarrollando conceptos sobre las verdades de Dios y las doctrinas de Dios. En ese proceso tiene que llegar el momento donde yo tengo una fe estable, que yo pueda defender mi fe, que yo no pueda ser confundido ni por las filosofías de este mundo. Porque eso es que está de moda ahora, no porque el Tribunal Supremo dijo, no porque lo que pasa es que me dijo el profesor mío de la universidad que esto no era así, no, lo que pasa es que el artista tal dice que esto es lo que está diciendo, que eso está mal, que no es como la iglesia dice, no, lo que pasa es que el presidente de Estados Unidos acaba de tomar esta decisión con relación a esto, no, lo que pasa es que la prensa acaba de decir, o sea, tiene que llegar el momento que tú conozcas lo que dice la palabra de Dios. Donde tú conozcas claramente lo que es la naturaleza de Jesús, divina, Hijo de Dios, Dios, que conozcas la doctrina de la Trinidad, que conozcas la certeza de que somos pecadores, que Cristo pagó un precio porque somos pecadores, que tú tengas claro que Cristo resucitó de los muertos y reina en gloria y tiene poder para perdonar, que tú tengas claro que Él volverá algún día. Tú tienes que tener claro la existencia del diablo y del infierno, que son reales. Tú tienes que empezar a conocer el mundo y lo que el mundo representa como peligro y como antagonismo. La iglesia, por diseño, descubrirás, es una contracultura. Siempre lo ha sido. Siempre. Porque es que los caminos del mundo, el mundo tiene un príncipe sobre él que no es Dios. Es el príncipe de este mundo. Y tú sabes de quién estoy hablando. Se llama Satanás, Belcebú, diablo, demonio, como tú le quieras poner, pero es la misma persona. Y sus caminos que él establece tratan de desviarnos del camino de Dios y a veces son muy atractivos, muy divertidos, muy gratificantes al cuerpo o al alma o al corazón, y hay que ir madurando. Esto es lo que dice Dios y esto es lo que dice el mundo. Me quedo con lo que dice Dios. Es la verdad. Hay muchas religiones. Hay hasta falsos cristos por ahí. Ahora hay por ahí una crista ahora por ahí. La heredera del Cristo que había de Ponce, ahora es la mujer, la viuda, ahora él encarnó en ella. Y hay gente que se va detrás de esas cosas. Hay quien se ha impresionado con la filosofía de la India. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el aeropuerto de Calcuta o Nueva Delhi, viene un americano. Me dice, está de visita. Sí, estoy acá de visita.
yo voy a volver porque tengo que aprender de la sabiduría de la religión de la India. Los mantras. Chopra, ese sí que es un genio. Hay que invitarlo a la Universidad de Puerto Rico. Y hay que hacer yoga, porque tú sabes, la meditación, no la oración, es la meditación del hinduismo, que es el yoga, lo que te va a dar la paz. Y la nueva era, que tiene mucho de hinduismo, hay que usar piedras milagrosas y ponerse debajo de la pirámide para que el poder de la pirámide me sane. Y esa nueva era ligada al hinduismo ha arropado el mundo entero. Y hay cristianos que andan con un brazalete de poder y le ponen azabaches a los niños para que el mal no le caiga sobre ellos. Son idólatras, cristianos idólatras. O sea, Cristo no sirve. Un brazalete de bronce que hizo como la imagen de ahorita, un sinvergüenza pervertido por ahí, ese es lo que te protege a ti Hay que salir de la ignorancia y hay que conocer la verdad. Hay que ir dándose cuenta de que uno tiene que tener solidez en su fe. Es una fe con conocimiento. No es emocional. Sí tenemos emociones, sí nos gozamos, sí lloramos. Pero mi fe no puede estar fundada en que si se me pararon los pelos o no se me pararon los pelos. Tiene que tener conocimiento. Dice Efesios 4, del 11 al 16. Dice, y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a la iglesia, a los santos en la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o una mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes cambiantes, fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre. Estratagema es engaño astuto, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, toda la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, después de eso viene lo que yo he puesto ahí, discipulado intencional. ¿Qué es lo que quiere decir discipulado intencional? Como la Biblia dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, tarde que temprano, yo tengo, y lo más mejor temprano que tarde, yo tengo que entender o a preguntarme cuál es mi lugar en el cuerpo de Cristo. Hay personas que desarrollan su ministerio en su vecindario, en su familia, no son llamados a ministerios públicos, pero todo el mundo tiene que ser testigo de Jesús. Hay quien en la iglesia, en esta iglesia, hay gente que sirve fielmente en la cafetería. Nuestra cafetería sostiene muchísimos misioneros. Todo el dinero de la cafetería, todo lo que se produce es para misiones. Todo, 100%. Es una iglesia grande, somos 3,000 miembros aquí. Todo el dinero es para misiones, todo. Muchos cristianos aquí, muchos hermanos sostienen misioneros de sus propios recursos. Y la iglesia sostiene misioneros de sus propios fondos. 220 misioneros reciben su sustento, no es que se les da una ofrenda anual, su sustento mensual de la Iglesia Bautista de Glemio. Casi todos en la ventana 1040, 220 misioneros. Pero no todo el mundo está en el campo de misiones, no todo el mundo es pastor, no todo el mundo es evangelista. Usted puede, en unos cursos que fui a Estados Unidos, se llama Lay Renewal Ministry. Fui a un retiro allá en un lugar de Georgia, se llama Tocoa, un pueblito. Tocoa. Ahí dieron un retiro de renovación del laico, la gente de la iglesia que no son ministros. Lay Renewal Ministry.
Y ahí daba testimonio una señora que ella la llevaron como testimonio, una señora que era miembro de una iglesia, porque ella se empezó a preguntar y orar: Señor, ¿qué yo puedo hacer para ser instrumento tuyo? Y el Señor le puso en la mente: aquí casi todos los hombres se van a trabajar, las mujeres se quedan solas, tienen problemas en las casas, tienen problemas con sus hijos, con sus esposos, tienen problemas económicos, están enfermos a veces. Y tú enciendes una luz en tu casa. Y entonces ella puso una hora del café, empezó a invitar a las vecinas a tomar café con galletitas para orar por la familia y orar por los problemas y las situaciones de la familia. Y esas mujeres solas, de momento empezó a encontrar aceptación, empezaron a aparecer, le daba cariño, la recibía con amor, tenía allí un cafecito, unas galletitas, y entonces ahí les amaba, le hablaba al Señor, oraba por los problemas de ella, y dice, y se han empezado a convertir uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Un ministerio sin salir de la casa. Puede ser en el trabajo, yo no sé. Aquí hay unos jóvenes, y unas personas que vienen los domingos por la mañana. Antes de que ustedes lleguen aquí, hay gente limpiando baños aquí, porque no hay trabajo, no hay trabajadores aquí desde el viernes. Y aquí hay actividades viernes por la noche, actividades el sábado. Y entonces la iglesia para el domingo pues está como, ¿verdad?, sin limpiar los baños como deben de estar. Pues viene una gente, mientras usted está en su casa desayunando o viene de camino, hay una gente sacando los cestos de basura, pasando, trapeando el piso, limpiando y todo, poniendo papeles para inodoro y papel de secarse las manos y todo. Y cuando usted llega, eso, nadie lo ve, no tienen publicidad, pero están haciendo para el Señor, trabajando para el Señor. Puede ser un llamado pastoral, puede ser llamado a trabajar en la cafetería, que no es menos que ser pastor. Ese es el error. Los galardones no son porque, el pastor, dale un galardón grande. Él limpiaba los baños o trabajaba en la cafetería. No, a él le das un trofeito así chiquitito allá en el cielo, porque hay galardones chiquititos así. Al otro, si es Billy Graham, le das la estatua de la libertad porque se predicó por todo. No es así. Usted va a ser evaluado conforme a su llamado. Dios no le va a pedir cuenta a usted por lo que Él no le llamó a hacer. Ahí porque tú no predicaste, usted le contestaría: Señor, porque tú nunca me llamaste. Y el Señor dice: es verdad, yo nunca lo llamé. Usted va a ser evaluado conforme a su don y a su llamado. Que puede ser que Dios quiera. Aquí hay corriendo un montón de discipulados, como 20 discipulados aquí. Discipulan los de capellanía, para capellán de hospital, capellán de cárcel, capellán en la égida, capellanes en la gente que está deambulando por las calles. Hay un ministerio de eso. Hay gente que está discipulando para prepararlos para la oficina de crisis. La gente de sanidad de corazón herido tienen su discipulado para preparar a su gente. La escuela bíblica, la gente de educación cristiana están discipulando para magisterio. Se entrena para el ministerio de televisión, se entrena, el ministerio de jóvenes está discipulando varios grupos, las damas están discipulando por otro lado. Aquí hay un montón de discipulados corriendo al mismo tiempo. Los ministros tenemos discipulados, tenemos grupos. Yo en este momento no tengo ninguno, ya Dios me llamará, me moverá a levantar. Siempre le digo a la gente sobre mi discipulado: no me escoja a mí, porque no es el orden. Yo oraré y Dios me mostrará a quién discipular. No se me acerque: pastor, cuando vaya a discipular yo quiero que... No, porque yo no funciono así. No fue así que se estableció el discipulado. Y Jesús escogió a los discípulos. Y serán escogidos en oración a los que Dios muestre. ¿Ok? Le digo esto porque uno dice que va a discipular y entonces mucha gente dice: yo me quiero discipular con el pastor. No se acerque porque se está eliminando, porque no lo voy a considerar. Tiene que ser producto de que Dios me está diciendo que usted es una de las personas que Dios quiere que yo discipule. Así que aclaro eso, ¿verdad? Así que es importante ese discipulado intencional. Usted decide no quedarse, sino prepararse para ser útil, que viene siendo
La última parte es que usted, como un niño que crece y eventualmente es jefe de familia y papá o mamá y él ayuda a otros, usted se está preparando para ser un cristiano útil al reino, que cumple el propósito de Dios para su vida, maduro, que conoce la verdad, que se da cuenta que es diferente. Usted es una persona que ha pasado el crecimiento que Dios pone disponible en la iglesia y por el Espíritu Santo para que usted madure como cristiano. Ese es el camino normal. No siempre la gente camina. Hay quien se queda sin convertirse, hay quien se convierte y después no se congrega, no hace nada y se queda por ahí. Hay quien se queda ahí y lee la Biblia y hace todas esas cosas, pero por alguna razón no desarrolla una identidad cristiana, no se da cuenta que es diferente y son cristianos carnales que llama la Biblia, que siguen practicando las mismas cosas malas por años y por años y por años, están esclavizados, ¿verdad? Ese no es el camino que Dios quiere para usted. Yo voy a hablar un momentito de la primera etapa para pasar desde inconverso a convertido. La Biblia dice que hay que tener una experiencia de salvación. Hay que tomar un paso de fe, que creer en Jesús, reconocerlo como el camino, reconocernos que somos pecadores y tener la humildad de reconocer que necesitamos entregarle el corazón y los pecados a Jesús. Cuando damos ese paso de fe, entonces la respuesta del Señor es salvación y vida eterna. Y paso a ser parte de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo.